Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bendecidos, listo. Creo firmemente que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Usted cree eso? Sí. Y por eso el título para esta noche que vamos a estudiar un poco es Viviendo en tiempos peligrosos. ¿Sí? Acabaron de pasar las fiestas de mitad de año y en el Tolima Grande se celebra el San Pedro. Y decían que este año en Ibagué fue el San Pedro más violento que se ha vivido. Todos contra todos. No sé si usted miró. Yo sí miré. Entonces, ¿usted cree que vivimos tiempos peligrosos? Sí. Porque la gente se reúne para tener una fiesta y terminan matándose. Entonces son tiempos realmente muy peligrosos los que vivimos hoy. Si usted trajo su Biblia, creo que sí. Vamos a mirar la primera escritura en 2 Timoteo 3, los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Con ese pensamiento, viviendo en tiempos peligrosos. ¿Sí? Entonces vamos a ir sin más preámbulos al texto que vamos a leer. Dice el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los últimos días, los que estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver por qué. El verso 2 nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿qué más? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, ¿por qué los tiempos no son peligrosos porque sean los últimos? Los tiempos son peligrosos por las personas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que tienen como máscaras. O sea, tienen máscaras. Tienen la cara que necesiten para cada situación que se les presente. Entonces, ¿por qué son los tiempos? Porque son peligrosos por las personas que viven alejadas de Dios, que viven sin esperanza y sin fe en este mundo. Y por eso aquí hay una lista larguísima de las características de las... Aquí dice de los hombres, pero también es de las mujeres. Bueno, ¿sí? No solamente son los hombres, no está refiriendo solamente al varón, sino a las personas. Cuando dice que habrá hombres que son amadores de sí mismos, ¿cierto? Y luego sigue la lista. Vamos a ver qué más nos dice de esas características de los hombres de los postreros días o de los últimos tiempos. Dice que son sin afecto natural. ¿Sí ve? Sin afecto natural. Ahorita ya son derechos. El derecho a morir dignamente. Entonces hay que matar a los ancianos. Se llama eutanasia, sin afecto natural. El derecho al aborto, entonces hay que matar a los bebés. Entonces, sin afecto natural, ¿sí? Alguien decía que el aborto es como se enseña a los padres a matar a sus propios hijos, y la eutanasia es como se enseña a los hijos a matar a sus propios padres. Eso es sin afecto natural. ¿Qué más dice? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y miren lo tremendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Entonces, el pensamiento es que vivimos tiempos peligrosos. Pero ¿por qué hablamos de tiempos peligrosos? Entonces, cuando hablamos de tiempos peligrosos, estamos hablando de personas peligrosas. ¿Sí? Y cuando hablamos de personas peligrosas, entonces tenemos que entender que nosotros somos seres humanos y que no fuimos hechos para vivir solos. Que la esencia del ser humano son sus relaciones. Entonces, en esos tiempos peligrosos, ¿qué deberíamos cuidar nosotros? Nuestras relaciones. ¿Sí? Porque nosotros nos vamos a relacionar con este tipo de personas. Porque es la generación de estos tiempos, ¿cierto? Que tienen todas esas características que acabamos de ver. Entonces, cuando pensamos un poco en eso, en ese tipo de personas, entonces, como estamos viviendo tiempos peligrosos, la pregunta es esta: ¿cómo evitar conflictos? ¿Sí?
La pregunta es, para cuidar nuestras relaciones, es cómo evitamos conflictos. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. ¿Sí? Y cuando entramos en conflictos, corremos mucho riesgo. ¿Cierto? Que no es necesario. Entonces, lo que vamos a meditar un poco en estas escrituras hoy, esta y algo otras escrituras, son 5 consejos de la palabra de Dios que son prácticos para evitar conflictos. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? Haga así. 5 consejos prácticos para evitar conflictos. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos. Y si vivimos en tiempos peligrosos, los tiempos son peligrosos por las personas que viven o que vivimos en este tiempo. Y si nosotros somos conflictivos, corremos más riesgo. Si nosotros somos como esa gente que le dicen fosforito, que no se puede tantico rozar porque ya se explota, entonces corremos más riesgo. ¿Cree usted eso? Sí. Corremos más riesgo. Entonces vamos a ver 5 consejos prácticos de la palabra de Dios para evitar conflictos en estos tiempos peligrosos. ¿Sí? Porque hemos aprendido, hay gente que dice, es que uno se muere el día que está destinado. No, hay gente que acorta el tiempo. Especialmente la gente conflictiva acorta el tiempo. Hay gente que muere antes de tiempo. Ese no era el día señalado, pero por su conflictividad murió antes de tiempo. Yo creo que ahorita para el San Pedro murió gente que no tenía que haber muerto. Y lamentablemente están muertos, porque hubo muchos conflictos, muchos problemas, muchas cosas que sucedieron en esas relaciones, donde ellos supuestamente se reúnen para lo bueno, para celebrar. Es más, la fiesta tiene nombre de los santos apóstoles: San Pedro, San Juan, San Pablo. Todo debe estar bien, ¿no? No debería haber ningún problema. Sin embargo, el resultado es malo porque son tiempos peligrosos. Entonces, lo primero que vamos a ver con este dedito que apunta hacia arriba es, lo primero que necesitamos es saber para prever. Prever es ver antes de. Pero no podemos ver antes de si no sabemos. ¿Cierto? Entonces, lo primero es saber para prever. Saber que vivimos en tiempos peligrosos. Saber que las personas son conflictivas, que son peligrosas. Entonces, el versículo número 1 de 2 Timoteo 3 que acabamos de leer, miren lo que dice la Escritura. También debes saber esto. Es importante saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces uno debe saber que el tiempo que está viviendo es un tiempo peligroso. Y si uno sabe eso, le va a ir mejor. Porque el soldado advertido, bueno, aunque haya guerra, pero él ya sabe. Y como él ya sabe, entonces toma las precauciones. Entonces lo primero que vamos a saber, a tener como un consejo de parte de Dios es saber para poder prever que las personas son conflictivas, que las personas son violentas, que las personas matan al que sea, no le interesa. ¿Sí? Vamos a mirar qué dice Proverbios 14:17. 14:7, perdón. Dice, ¿qué nos aconseja? Mantente a distancia del necio. O sea, manténgase lejos del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Entonces, en estos tiempos peligrosos, lo más peligroso es ser uno necio. No saber el tiempo que vive y el tipo de personas de las que está rodeado. ¿Sí? Bueno, le dicen, ¡uy! ¿Usted por qué viene a ese barrio tan peligroso? Le dicen, bueno, para mí no es tan peligroso porque yo ya sé. Y como yo sé dónde vivo, entonces yo tomo cierta distancia de aquellos lugares, de aquellas personas que son potencialmente peligrosas. ¿Todavía están aquí? Entonces, lo primero es saber. Pero el necio no sabe, no tiene conocimiento, por eso cae, ¿cierto? ¿Por qué los ratones caen en la trampa? Porque no saben. Y cuando van y ven que el otro ratoncito ya cayó allá, ¿por qué caen?
Por necios, porque ya vieron que el otro está ya pegado y no puede salir. Entonces, hay gente que es necia. Entonces, el necio, pues en él no hay conocimiento. Entonces, lo primero es saber. Si uno sabe que un lugar donde uno va a ir es un lugar peligroso, usted no se va con la mejor pinta. Usted no se coloca las joyas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando uno sabe, uno toma medidas, porque uno sabe a dónde va a ir. Uno sabe por qué lugar va a pasar. Uno sabe, y el que sabe tiene una ventaja. Ya sabe a qué se va a enfrentar. Cuando una persona va al zoológico, pues no va a meterle los dedos allá en la jaula al león, porque ya sabe que el león es carnívoro, ¿sí? Entonces, saber es una ventaja. Lo primero es saber. Por eso nos reunimos, para saber qué dice Dios. Porque Dios le advirtió, en este caso a Timoteo y a toda la iglesia, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y que aunque hubiera gente que tuviera apariencia de piedad, o sea, gente muy religiosa, sin embargo, su actitud, su comportamiento, su carácter hostil negaría la eficacia de esa piedad, ese servicio a Dios. Entonces, usted no ha oído decir, y aquella persona mató a la otra y era cristiano. ¿Lo ha oído decir? Sí. Y tal que mató y se congregaba en una iglesia. No hace mucho tiempo, un pastor amigo nuestro, de la misma casa de fe, trataron de hacer un escándalo porque un hombre mató a su mujer, y eso que la mató con un hacha, yo no sé si usted recuerda, y eso que se congregaba en la iglesia. Entonces tenía apariencia de piedad, pero negó la eficacia de ella. Era un tipo violento, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber, escuche esto, eso suena duro, pero el simple hecho de que la persona venga a la iglesia no es garantía en este tiempo de que esa persona va a ser una persona que te va a tratar bien, que te va a respetar. Todavía lo acasa. No es que lo conocí en la iglesia, sí, conózcalo bien. ¿Sí? Pues yo tengo que decirle la verdad, ¿no? Conózcalo bien. Porque el diablo también va a la iglesia. Y sus hijos eventualmente también la visitan. Judas era discípulo de Jesús. Y llevó a los asesinos para que arrestaran a Jesús y lo mataran, habiendo caminado 3 años con Jesús, comiendo del mismo plato que comía Jesús, siendo de total confianza de Jesús. Sin embargo, era potencialmente peligroso, porque era un hombre con una característica de estos de los últimos tiempos: era avaro. ¿Sabe qué es ser avaro? Es que amaba el dinero más que a su Señor. O sea, realmente su Señor era el dinero, y por eso Judas hizo lo que hizo. Entonces, por eso le digo que el mero hecho de que la persona vaya a la iglesia no es suficiente garantía de que esa persona no te va a traicionar, no te va a engañar o no te va a agredir. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. O sea, ser conscientes que no estamos en el cielo todavía. ¿Sí? Todavía no estamos en el cielo. Estamos aquí en la tierra, y en la tierra todavía hay gente. Yo me acuerdo de una novela que decía: hay gente mala. ¿Se acuerdan? Hay gente mala, mala, muy mala. Sí, mala, mala. Decía, era un político en una novela. Entonces, hay gente mala aquí en la tierra. Y como estamos en la tierra y la iglesia o el lugar donde nos reunimos está en la tierra, pues esa gente mala va a todas partes. Ahora, ¿a quién recibimos nosotros en la iglesia? Pues la gente mala. ¿Por qué estamos aquí? Porque éramos muy malos. ¿Sí? ¿O no? ¿Éramos peligrosos? Que con la de estar con el Señor, de tiempo en tiempo, a uno eso se le va quitando. Sin embargo, todavía estamos en la tierra, y todavía como personas podemos ser potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos es saber. El primer consejo es saber para poder prever. O sea, ver antes de.
cuando uno logra saber y uno toma las medidas de precaución, uno se va a evitar muchos problemas. El que sabe, sabe. Y el que sabe, entonces, tiene una ventajota sobre el que no sabe. Entonces, cuando uno sabe que hay personas peligrosas, uno evita ciertas cosas. ¿Sí? Entre otras cosas, por eso no participamos del carnaval de San Pedro. Para el que no sabe, no, eso es la quinta maravilla allá. Péguese la rodadita. ¿Sí? Y la gente va. Pero lamentablemente, en medio de todo eso, que lo hacen con buena intención, y es un acto cultural, no siempre termina todo en paz. Porque hay otra cantidad de cosas que se reúnen allí. Ya estoy diciendo que ni siquiera en la iglesia estamos seguros. Porque ahora están entrando a las iglesias a atracar dentro de las iglesias. En plena hora del culto. ¿Usted sabía eso? Hay que saber. Cuando uno sabe, entonces uno toma medidas para prevenir que cosas no sucedan. Porque todavía estamos en la tierra. Y en la tierra hay gente potencialmente peligrosa. Hay gente mala que está buscando hacer daño. Entonces, cuando uno sabe eso, uno toma las medidas. ¿Sí? Por eso no deje su celular en la silla. No deje su bolso por ahí colgado. Coja sus cosas personales. ¡Ay, pastor, pero que estamos en la iglesia! Sí, yo sé. Por eso mandamos a hacer una cosa de hierro para las bicicletas. Sí, le vamos a poner cadena, doble candado. Porque todavía estamos aquí en la tierra. Y si sabemos eso, entonces vamos a evitar muchas cosas. ¿Listo? Entonces, necesitamos nosotros entender que cuando nosotros vivimos en la tierra, mientras vivamos en la tierra, siempre vamos a correr riesgo. ¿Sí? ¿Usted sabe qué hay que hacer para no correr ningún riesgo? Morirse. Cuando uno se muere, entonces ya no hay ningún riesgo. Pero el solo hecho de estar vivo implica riesgo. Hay peligro cuando uno está vivo, todavía. Mientras uno viva, hay peligro. ¿Sí? Entonces lo primero es saber, ¿cierto? Para poder prever. Lo segundo es evitar. ¿Sí? Segundo consejo, ahora con este dedo. Segundo consejo es evitar. ¿Sí? Si no logró saber para poder prever, por lo menos existe la posibilidad que pueda evitar cosas. Entonces, en lo que dependa de uno, uno debe ser una persona que evita los conflictos, que evita los problemas, ¿sí? Que está evitando que sucedan cosas. Entonces, cuando nosotros logramos evitar cosas, así a veces uno tenga que salir corriendo. Es mejor que digan, aquí huyó un cobarde, que digan, aquí murió un valiente. Entonces, a veces el evitar puede implicar que uno tenga que salir corriendo. Tenga que huir de un lugar, tenga que huir de un conflicto, tenga que salir corriendo de algo que está sucediendo en algún momento, en algún lugar, y entonces uno simplemente se va. ¿Sí? Si uno no logró saber para poder prever, por lo menos uno sí puede evitar. Pero usted no ha visto que hay gente necia que no evita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para evitar? Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar. Ahorita existen los famosos circuitos cerrados de televisión. ¿Y para qué colocan eso? Para evitar que alguien se entre. ¿Y una cámara puede evitar que alguien se entre? No, pero por lo menos queda la imagen del que entró y entonces dice, ah, ese fue el que entró. Generalmente esas cámaras no están ni monitoreadas, o sea, no hay nadie mirando quién va a entrar. Entonces, a veces sucede que cuando nosotros no evitamos algo, pues eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos anticipamos a los hechos, cuando nosotros estamos previendo cosas que pueden suceder, entonces uno, primero que todo, está analizando la escena y uno dice, yo puedo evitar que me pase eso si me voy por la otra calle. Porque yo sé que aquí en la esquina, usted no ha visto que a veces se sucede mucho que hay gente que vende droga. Entonces, usted no vaya directamente, nos pasó el sábado, usted no vaya directamente a enfrentar el jíbaro.
usted puede evitarlo. ¿Sí? Si usted lo va a denunciar, ahora tiene que tener cuidado a quién le dice. Porque se trata de evitar. Como ya saben dónde vive uno, entonces uno tiene que tomar ciertas medidas de seguridad. Yo lo que le estoy diciendo es que vivimos en tiempos peligrosos y que uno tiene que tomar medidas para evitar problemas. Porque es mejor evitar que tener que lamentar. Cuando uno evita, cuando uno es inteligente, uno evita. Cuando uno es inteligente y uno sabe que por esta calle atracan. Usted no ha visto que hay calles que son donde la gente dice, en esta cuadra siempre atracan, a tal hora siempre atracan. Entonces, ¿qué hace uno? Uno evita. ¿Cómo evita? Pues simplemente coja por otro lado. Pase a otra hora. Váyase acompañado. Haga algo para evitar. Por ejemplo, ¿cómo evita usted que le roben el celular? Eso fue un consejo que dio un político hace mucho tiempo. Dijo, no saque el celular. ¿Sí? Si usted no saca el celular, puede evitar. Entonces, lo mejor es evitar. Vamos a ver si lo logramos. Entonces, lo mejor es evitar. Puse esta imagen porque esta imagen me recuerda a un jefe que yo tuve. Cuando uno es empleado, uno evita conflictos quedándose simplemente callado. ¿Por qué uno evita conflictos quedándose callado? Que le están pagando. Entonces uno dice, ¿me conviene quedarme callado? Es mejor evitar, porque mi adversario es superior a mí. Entonces, si usted pelea con el jefe, ¿qué va a pasar? Pues usted pierde, porque no hay que ser el jefe y lo echa uno. Entonces uno mejor evita. Mire lo que dice Proverbios 23 y 22:3. Dice, honroso es al hombre evitar la contienda. O sea que es honroso evitar la contienda. Pero no hay necio que no inicie un pleito. O sea que el ser conflictivo es de necios. El necio siempre está peleando. ¿Usted no ha visto que hay gente que por todo pelea? Se compra una pelea solo. Se mira al espejo y pelea con él mismo. Es conflictivo. Entonces le conviene a uno mejor evitar. Y mire lo que dice 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. ¿Sí ve que le estaba diciendo? Usted coge por otro lado, no se va por esa calle. No saca el celular ahí. Cuando llegue a la casa devuelve la llamada. Lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El necio pelea con el jefe y sufre las consecuencias, lo echa. Entonces, me conviene evitar. Entonces, primero, saber para prever. Segundo, evitar. Es mejor evitar. Mire cómo evitamos. Santiago 1:19-20, que lo hemos estudiado muchas veces, nos dice cómo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irritarse. Entonces, ¿cómo uno evita los conflictos? Pues no se ponga bravo tan fácil. ¿Sí? Escuche primero y vuelva y escuche. Porque dice, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Todo lo que uno hace bajo la ira lo hace mal. Así sea que esté sirviendo a Dios, pero si lo está haciendo bajo ira, lo está haciendo mal. Si usted corrija a su hijo bajo ira, lo está haciendo mal. Cualquier cosa que usted haga bajo la ira, la va a hacer mal. Entonces, ¿cómo evito? ¿Todavía me da rabiecita? Soy un santo rabioso, ¿cierto? ¿Usted sabía que le dé rabia no es pecado? Que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni dé lugar al diablo. ¿Cómo le da lugar al diablo? Cuando actúa bajo la ira, cuando habla bajo la ira, cuando dice cosas bajo la ira. Entonces, primer consejo es saber para prever. Pero si no logró saber para prever, por lo menos puede evitar. Pero si no pudo evitar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué cree que toca después? Que vamos tratando de mirar cómo reducir el nivel de riesgo. Pero no pudimos saber para poder prever. Tampoco pude evitar. Entonces, ¿ahora qué me tocará hacer? Otro consejo es sufrir el agravio. Si ya no puedo evitar, entonces toca sufrir el agravio. Es mejor sufrir el agravio. Mira lo que dice Proverbios 29. Ayúdame a leer.
Los insolentes conmocionan la ciudad. ¿Será que Bogotá está conmocionada? Hay muchos insolentes, hay mucha gente en esta época, ¿cierto? Conmociona la ciudad. Pero los sabios apaciguan los ánimos. Entonces, si no logro evitar, por lo menos apacigüe los ánimos. Sufre el agravio. Es que me gritó. O por ejemplo, cuando uno va manejando, es que me cerró. Y uno como que quiere también cerrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puede uno hacer? Sufre el agravio. Es que me recordó la baja antigua de mi casa. Sufre el agravio. Quédese callado. Yo simplemente les estoy dando consejos porque vivimos en tiempos peligrosos. Y estos consejos son para la vida diaria. Y la Biblia nos habla de ellos. Miren lo que dice el versículo 9. Cuando el sabio entabla un pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Aquí, ¿con quién está hablando? Con sabios. Usted que me está mirando allá en el video también es un sabio. Entonces, ¿qué pasa cuando uno como sabio entabla un pleito con un necio? Aunque uno se enoje, aunque uno se ría, no va a arreglar nada. ¿Qué es mejor? Sufrir el agravio. Déjelo que pelee solo. Váyase. Quédese callado. No le conteste. ¿Sí? Eso lo hemos estudiado también, eso se llama mansedumbre. ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? Sí. Eso se llama mansedumbre, lo que estoy hablando. No es cobardía. ¡Ay! El pastor no está enseñando a ser cobarde. No, se llama mansedumbre. Y es una característica del carácter de Cristo. Amén. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso se llama mansedumbre. Entonces, quédese callado. Cuando vi esta imagen me acordé también de un jefe que yo tenía que siempre que me gritaba me salpicaba. ¿Sí? Entonces usted, así lo salpique usted, sufra el agravio. Quédese callado. Dice el verso 13. ¿Qué pasa con los asesinos? Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. O sea, el asesino solo quiere matar. ¿Usted sabe que hay gente que se deleita matando a otro? Los asesinos, dice la palabra de Dios, aborrecen a los íntegros. Lo peor para ellos es que uno sea íntegro. Y quieren matar a los justos. O sea, hay que matarlo. La única solución para ellos es matarlo. Entonces, como uno ya sabe eso, ¿uno qué hace? Mejor sufre el insulto, no hacía que me mate. Es mejor que yo me vaya callado y diga, aquí salió un cobarde y me fui callado, pero evité otro problema más. No es que voy a sacar la macheta, usted saca la macheta, el otro saca el revólver, la pistola. Entonces mejor no, salga de ahí. ¿Sí me recibe el consejo? El necio da rienda suelta a su ira. Mire cómo es la necedad, da rienda suelta a su ira. Pero el sabio sabe dominarla. Eso se llama mansedumbre, dominar la ira. ¿Le dio ira? Sí, a mí también me dio. ¿Pero qué hice? Me quedé callado, supe dominar la ira, no actué, me quedé en silencio, me quedé calladito. ¿Sí? Estoy sufriendo de pronto el insulto, pero evito más problemas. Proverbios 14:17 dice: el iracundo comete locuras. Mire la persona que actúa bajo la ira. ¿Qué comete? Locura. Vaya a la cárcel y entreviste a la gente que está en la cárcel. Pregúntele por qué mató a su mamá, por qué mató a su esposa, por qué mató a su hijo. ¿Qué cometió? Locuras. Pero el prudente sabe aguantar. Esa es la verdadera valentía, saber aguantar. Quedarse callado, sufrir el agravio. Sí, me salpicó, me tiró, es que me dijo, me cerró, me dijo, me insultó, me trató con palabras suaves. ¿Usted? Porque vivimos en tiempos. Y de pronto, por no aguantarme esa cosa que fue pequeña, puede venir algo peor. Como no logré saber para poder prever, tampoco lo pude evitar. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Sufrir el agravio. Sí, es que estamos dando los consejos cómo debería ser. Pero llegará el momento en que usted no pudo hacer lo anterior, no pudo evitar nada. Entonces, tiene que simplemente poner su cara dura e irse. Quedarse callado e irse. No decir nada. ¿Sí? No decir nada.
No, es que me robó y a mí nadie me roba. Déjelo que lleve el celular, que el celular se puede recuperar. De pronto la vida ya es más complicadito recuperarla. Entonces, por eso, más bien usted, tranquilo, Bobby, tranquilo. Tercer consejo. ¿Cuál será el cuarto entonces? No cobre venganza. Estamos suponiendo que estamos evitando todo, pero no lo pudimos evitar. Entonces ya sucedió lo que sucedió. No supe para poder prever, tampoco lo pude evitar. Tuve que sufrir el agravio. ¿Y ahora cuál es el cuarto consejo? No cobre venganza. No cobre venganza. Mire lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 12 y 13, son deberes cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Estamos hablando para los cristianos, deberes cristianos, o sea, lo que nosotros deberíamos hacer. Dice el verso 17: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿De los impíos también? De todos los hombres. ¿De los malos? Sí, asesinos, todos, de todos. Si es posible, miren lo que dice: en cuando dependa de nosotros, esté en paz con todos los hombres. En cuando dependa de qué? De mí, esté en paz con todos los hombres. Le resalté esta frase: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Miren lo que dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Alguien dijo: deje que el trabajo sucio lo haga el Señor, usted no lo haga. Porque ahorita todo el mundo: no, pero toca que armarnos. Usted no está mirando que hay un ambiente ese. Toca que armarnos. La situación está muy difícil. Que cada uno aliste su ametralladora. Está complicada la vaina. Pero la Biblia dice: no se venguen ustedes mismos, den lugar a Dios. O sea, cuando yo peleo, estoy diciendo: el que me defiendo soy yo. Cuando yo me vengo, estoy diciendo: el que me defiendo soy yo. Cuando yo no tomo venganza o no cobro venganza, estoy diciendo: el Señor es el que me hace justicia. Amén. Yo estoy confiando en el Señor. El Señor es mi guardador. Pero cuando yo peleo, estoy diciendo: yo soy mi propio Señor. Yo me defiendo por mí mismo. Y yo hago lo que yo quiera. ¿Quién sabrá cuidarnos mejor? ¿Nosotros mismos? ¿O Dios? Ahora recuerdo el pensamiento de un filósofo mexicano. Ustedes no se deben acordarse, este filósofo mexicano dijo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Sí lo recuerdan? Ya no está con nosotros este filósofo, pero él dijo algo cierto. Dijo: la venganza nunca es buena. Entonces, vengarse nunca es bueno. No se vengue. ¿Sí lleva cuántos consejos llevamos? 4. Número 1, la idea no es que lleguemos hasta allá, pero de pronto sucede. Entonces, número 1, ¿qué? Saber para prever. 2, evitar. Lo mejor es evitar. Número 3, si ya no pudimos evitar sufrir el agravio, y si sufrimos el agravio, cuarto consejo: No cobre venganza. no cobre venganza. Tranquilo. Y el último, consejo número 5: vence el mal haciendo el bien. ¿Usted cree eso? Sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros podemos vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12, todavía estamos, vamos a ver verso 20 y 21. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza, o harás que se sonroje de la vergüenza. ¿Sí? Entonces está diciendo hágale bien a su enemigo. Porque lo siento, no, porque ese es un deber cristiano. Porque eso se llama caminar en amor, en el amor de Dios. No, el amor de Dios no es algo que se siente, es algo que se hace. ¿Sí? Es algo que se hace. El verso 21 dice: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En la TLA creo que se está, dice el verso 21: no se dejen vencer por el mal, al contrario,
triunfen sobre el mal haciendo el bien. Aunque vivimos en tiempos peligrosos y la generación en la que nosotros vivimos, de la cual somos parte también, es gente peligrosa, gente sin Dios, gente que hace la justicia por mano propia. Sin embargo, todavía Dios está en su trono. Sin embargo, todavía Dios sigue guardándonos. Sin embargo, Dios todavía es suficiente para protegernos. Y sin embargo, nosotros seguimos teniendo los mismos principios de la palabra de Dios, que nunca cambian. Porque esos son los principios que Dios dejó. Entonces, quiero simplemente bendecirte recordándote estos 5 consejos. Número 1, saber para prever. Hay que saber eso. Número 2, lo mejor es evitar. Pero si no podemos evitar, entonces sufre el agravio. No pelee. ¿Usted no ha visto que hay gente que por todo pelea? Usted va en el carro y quiere arrancarle los espejos. Usted dice, pero tranquilo, y uno queda como, ¿y ahora qué? Si lo arranca, compramos otro. ¿Cierto? Número 4. No cobre venganza. No cobre venganza. Y por último, haga la diferencia. Haga la diferencia. Venza con el bien. Venza con el bien el mal, o venza el mal haciendo el bien. Porque sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso necesitamos hoy más que nunca ser hacedores de la palabra. Si tenemos esta palabra de Dios como nuestro guía, seguramente nos va a ir muy bien. Te bendigo por esa palabra en el nombre de Jesús.